Buenas muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. El objetivo de este video es hablar sobre composición de funciones. Vamos a ver en particular un ejemplo, pero en ese ejemplo vamos a hablar de todo un poco. A ver, imaginemos que tenemos una función f que va o que tiene como dominio los números reales y de codominio los números reales, tal que esa función o el criterio de esa función es x menos 1. Y tenemos otra función g que va igual como dominio de los reales y de dominio a los reales, tal que la función g tiene como criterio que x cuadrado más 2. A ver, tenemos que hablar primero que para que se dé una composición, por ejemplo, lo que vamos a tener como posibilidades son dos casos. Si tenemos dos funciones y las queremos componer. Puede ser f o g, ¿sí? O puede ser g o f. Esas son las dos posibilidades para una composición de dos funciones. Podría ser f o g o podría ser g o f. ¿Qué va a ser lo primero que ocupamos? Ocupamos entender o darnos cuenta que las funciones o la composición sea factible, que se puede hacer, porque hay veces que una composición no se da, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para que una composición sea factible o se pueda dar? Vamos a ocupar que el ámbito de la segunda función, es decir, en este caso vamos a ocupar que el ámbito de G coincida con el dominio de F. En este primer caso, ¿sí? En el segundo caso, más bien vamos a ocupar que el ámbito de la función f coincida con el dominio de la función g. Y entonces uno se puede poner a pensar, ¿y será que sí pasa en este ejercicio? A ver, primero entendamos que las funciones f y g, la función f, tiene como dominio a la función, a los reales, perdón, y la función g tiene como dominio también a los reales. Dado que tienen como dominio a los reales y es una función lineal y una cuadrática respectivamente, que ya casi llegaremos a hablar más a fondo de eso, su codominio va a coincidir con el ámbito y va a ser los reales en este caso, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el ámbito de la función g son los números reales y el dominio de la función f son los números reales también. Es decir, está habiendo coincidencia. Así que ahí la composición aplica. Lo mismo pasa para el segundo ejemplo, porque hemos dicho que el ámbito de f serán los reales y coincide con el dominio de g, que también son los reales. Así que la composición ahí también aplica, ¿sí? Entonces, lo que uno podría querer ahora, ya que se sabe que la composición es factible, de ahí es encontrar esa composición. Entonces, primero veamos quién es f o g de x. Hay que entender que f o g de x, otra forma de denotarlo es f de g de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es evaluar a toda la función g en f. Entonces, vean que la función f es x menos 1. Su criterio es x menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que en donde hayan x, vamos a evaluar a la función g. Entonces, ya no nos va a quedar x menos 1, sino que nos va a quedar x cuadrado más 2 menos 1. Quiero que noten que esta función o esa composición tiene exactamente la misma forma o la misma estructura que la función f. ¿Están de acuerdo? Solamente que en donde antes f tenía x, ya no tiene x, sino que ahora lo que tiene es toda la función g. Entonces les está quedando x cuadrado más 2, que eso sustituye el x que había antes, menos 1. Por supuesto, eso no lo vamos a dejar así tan feo, sino que lo vamos a reducir y eso les va a quedar x cuadrado más 1. Eso les va a quedar x cuadrado más 1, porque les va a quedar x cuadrado más 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Muy bien. El otro caso que queremos es la otra forma de composición, que es g o f de x. Primero queremos entender que g o f de x es lo mismo que g de f de x. Es decir, es una evaluación, es evaluar a la función f en g. Entonces, lo que vamos a hacer es que en los lugares donde la función g tuviese x, lo vamos a cambiar por toda la función f. Entonces, vean que les va a quedar x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, más 2. Entonces, va igual. Quiero que noten que esto tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura. ¿De cuál función? De la g. Solamente que antes aquí había una x. ¿Sí? Entonces, antes era x cuadrado más 2.
Pero ahora en lugar de esa x, ¿qué hice? Puse a toda la función f, que es x menos 1. Entonces le está quedando x menos 1 al cuadrado más 2. Claro, eso no lo vamos a dejar así. Vamos a desarrollarlo un poquito. Vean que ese x menos 1 al cuadrado es una fórmula notable. Una fórmula notable sería el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, menos 2 por x por 1, que eso te da menos 2x, más el segundo al cuadrado, que 1 cuadrado es 1, o sea, más 1. Y a eso hay que sumarle 2. Pero bueno, vean que eso lo podemos simplificar y nos va a quedar x cuadrado menos 2x más 3, porque 1 más 2 es 3. Y ahí ya tendríamos el criterio de g o f de x. Entonces, vean que hemos aprendido hasta ahorita en este video. Primero, ¿qué ocupamos para que una composición se dé o para que una composición sea factible? ¿Sí? Luego, hemos aprendido a calcular las composiciones. Lo otro que quiero que noten es que vean que no se cumple que f o g de x sea igual a g o f de x. De hecho, son distintos. Se nota, ¿verdad? Se nota que son distintos. Porque vean que f o g de x nos dio x cuadrado más 1 y g o f de x nos dio x cuadrado menos 2x más 3. ¿Sí? Es decir, son distintos. En general, f o g no va a ser lo mismo que g o f. Hay casos particulares donde sí, donde f o g resulta ser igual a g o f. Luego hablaremos más a fondo de eso. Pero por el momento, lo general es que f o g no es lo mismo que g o f. Son distintos. ¿Sí? Muy bien. Lo otro que podríamos hablar es de la evaluación. Es decir, hablemos de imágenes en una composición. Imágenes en una composición. Es decir, ya aprendimos a calcular el criterio, del criterio de una composición. ¿Qué pasa si ahora a mí me preguntan la imagen en esa composición? Por ejemplo, ¿qué pasa si me preguntan f o g de 3? Uno en una composición lo que hace es que va evaluando derecha e izquierda. Es decir, lo primero que habría que hacer es evaluar al 3 en G y luego lo que obtengas lo vas a evaluar en F, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces, primero veamos quién es G de 3. ¿Sí? ¿Quién es G de 3? Vean que si se van arriba, el criterio de G es x cuadrado más 2. Entonces les va a quedar 3 al cuadrado más 2. Que claro, 3 al cuadrado es 9 y 9 más 2 es 11. O sea que G de 3 es 11. ¿Qué hace ahora? Ese 11 que acaban de obtener lo van a evaluar en F, lo van a evaluar en la función F. Es decir, van a obtener a F de 11. Si se van a los criterios de arriba, recuerden que F de X era X menos 1. O sea, les va a quedar 11 menos 1 y eso les da 10. ¿Sí? Entonces uno lo que da aquí como respuesta es que F o G de 3, que era lo que queríamos, da 10. Veamos un segundo ejemplo para terminar. ¿Quién será entonces G o F de menos 2? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Vamos igual, de derecha a izquierda. O sea, primero hay que evaluar cuánto es la imagen de menos 2 en F. Y luego lo que obtengamos, lo evaluamos en G. Entonces, primero obtengamos quién es F de menos 2. Recuerden que el criterio de F es X menos 1. O sea, aquí va a ser menos 2 menos 1. Claro, menos 2 menos 1. Y de ahí eso te da 3. Negativo, ¿verdad? Menos 3. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese menos 3? De evaluarlo en la que falta, que es evaluarlo en G. Entonces vamos a obtener quién es G de menos 3. Que volvamos al criterio de G, que es X cuadrado más 2. O sea, sería menos 3 al cuadrado más 2. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado más 2. Y de ahí eso le va a dar menos 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 2 es 11. Por lo que obtenemos como respuesta que G o F de menos 2, eso da 11. ¿Sí? Y entonces, eso es lo otro que quería ver con ustedes, que es no solo calcular. Entonces, hagamos un repaso de qué hicimos. Primero, vimos cuando una composición es factible, es decir, cuándo se puede hacer.
Luego aprendimos a calcular el criterio de una composición, ¿sí? Y ahora lo que hemos visto es cómo calcular imágenes en una composición. Espero que estén muy bien y cualquier cosa estoy para servirles. Pura vida.